Dar la bienvenida a todo el mundo aquí presente en este maravilloso acto que va a tener lugar en este sábado 11 de mayo. Saludar también a toda la gente que nos está viendo desde sus casas a través del canal local y de la página del Ayuntamiento de Gallur mediante Facebook, gracias a nuestra compañera de comunicación Isabel Sauco. Y sin más, pues vamos a comenzar lo que les digo, dar a todo el mundo la bienvenida a este acto tan maravilloso de la presentación de este libro, Ala Coloraos, de un trabajo que ha sido realizado a lo largo de bastante tiempo. Este libro ha sido escrito por don Francisco Jiménez Vidal, hijo y nieto de galluranos y, por supuesto, gallurano desde muy corta edad. Gran periodista de éxito desde el año 1989, con una larga trayectoria en periodismo, escrito, audiovisual y radiofónico, trabajando en Cadena SER y en Antena 3 Radio. Desde hace 15 años es una parte esencial en la sección de deportes de Heraldo de Aragón. Durante un tiempo ha estado recapitulando información en este maravilloso libro que todos ustedes y todos espero que compren en esta primera edición y que vengan muchísimas más. Se va a dar a conocer y a presentar su ópera prima, esta ópera prima de Francisco Jiménez, este maravilloso libro, Ala Coloraos, basado en la historia de un club de fútbol de 100 años de vida, el Club Deportivo Gallur. Entrelazado, si cabe decirles, todo ello con las vivencias de un pueblo y de sus gentes. El autor en esta obra ha sabido unir el amor por su pueblo y por su profesión. Vamos a encontrar, si cabe decirles, yo tuve la ocasión de tener este libro en mis manos un poquito antes, me enganché a este libro, por supuesto no me lo he podido terminar, pero nos vamos a encontrar un libro lleno de vivencias propias y no tan propias, que han sido las raíces de este tomo, de esta historia que todos espero que disfruten cuando tengan ese libro en su poder y lo lean, se empapen de la historia de Gallur. Esta idea parte de la Concejalía de Cultura de la mano de Carlos Gracia, donde en su afán de conocer la historia festivo-cultural de su pueblo, contacta con Francisco y, por supuesto, surge la gran idea que han creado en este texto en torno al Club Deportivo Gallur, al fútbol. Y no solamente quiero recalcar a eso, no solamente al fútbol. Este libro es toda una historia de una buena villa, con sus idas y con sus venidas, que han sido plasmadas con todo el amor y respeto necesarios al mismo modo. Y como bien describe el prologuista de esta obra, de este libro, que es don José Luis Melero, y abro comillas, da a conocer en este libro el último gesto romántico a sus raíces, a su pueblo, tradiciones y gente. Es un libro, pues, 100% gallurano, escrito por un gallurano, de anécdotas e historias galluranas e impreso por una empresa imprenta gallurana, como es la imprenta Miguel Ángel. No me quiero alargar más, porque yo no soy aquí más que la voz de presentación de este libro. Espero que disfruten muchísimo con lo que va a ocurrir hoy. Gracias a todos y cada uno de los que habéis hecho posible esta historia. Así que, sin más, vamos a recibir a esta gente que ha hecho posible, junto con el Ayuntamiento de Gallur, claro que sí, ese área de cultura, área de deportes, al Club Deportivo Gallur, que han hecho posible todos en conjunto que este libro haya salido ya a la luz. Así que, sin más, muchas gracias y bienvenidos. Buenos días a todos, bienvenidos a este acto tan especial. Ha costado, pero ya estamos aquí. Y como concejala del Ayuntamiento de Gallur y como gallurana especialmente, es un orgullo para mí estar hoy aquí con todos vosotros, dando comienzo a esta Semana Cultural con una edición muy especial dedicada al centenario de nuestro Club Deportivo Gallur. Y qué mejor forma de hacerlo que con la presentación de este maravilloso libro, Ala Coloraos, un siglo de fútbol en la sangre, CD Gallur, 100 años de vida.
una obra del periodista gallurano, como bien ha dicho Monse, Francisco José Jiménez Vidal, Paco, para los que lo tratamos de cerca. Os comentaré que, recién llegada al ayuntamiento, uno de mis primeros encuentros por la Concejalía de Cultura fue con Francisco. Me encontré a un hombre apasionado por el deporte y enamorado de su pueblo, que me contaba un proyecto ya iniciado con mi compañero Carlos Gracia Casado y al que teníamos que darle continuidad. Y después de muchos más encuentros, infinidad de llamadas, deliberaciones, ajustes de fechas de maquetación, impresión y mucho esfuerzo, llegamos hasta el día de hoy, en el que ya tenemos este tesoro en nuestras manos. Un tesoro que pasa a formar parte de la historia gracias a ti, Francisco, y a la apuesta por la cultura desde el Ayuntamiento de Gallur. Porque esto, como bien ha dicho Monse, no es solo un libro, es historia de Gallur, contada con precisión y cariño hacia el Club Deportivo Gallur y hacia todos los galluranos y galluranas. Y es que cuando os adentréis en esta maravillosa obra, viajaréis al pasado para descubrir la relevancia de nuestro Club Deportivo Gallur a lo largo de sus 100 años de vida y, sobre todo, lo que ha supuesto para nuestro pueblo, porque no es solo fútbol, como bien vamos diciendo, son vivencias, son amigos, son familias enteras surgidas de aquí, como bien se puede ver todos los que hemos reunido hoy en este acto. Y así es, por eso nos reunimos, para homenajear el centenario de nuestro club y sus 100 años de vida. Lo hacemos recordando el pasado y festejando el presente, a través de un recorrido por la historia contado por el autor en su libro. Hoy es un día para los reencuentros, organizado con mucho cariño y esfuerzo por mi parte desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gallur, en coordinación con Francisco y con la colaboración de todos los que han aportado algo a este maravilloso libro y el Club Deportivo Gallur. Esperamos que lo disfrutéis, sin dejar de llevaros a vuestras casas un trocito de la historia de vuestro pueblo. No puedo terminar sin agradeceros a todos y a todas los que habéis venido a acompañarnos hoy, a los de aquí y a los de fuera, a todas las autoridades, secretario de la Delegación del Gobierno en Aragón, vicepresidenta de Diputación Provincial de Zaragoza, diputados, alcaldesa, concejales de nuestra corporación. A mi compañero Joel, en especial, concejal de Deportes, porque me apoyó para que este libro saliera adelante. A Francisco, especialmente, gracias por este tesoro y este regalo a nuestro pueblo. A María José Galindo, compañera de la Casa de Cultura, por todo su apoyo y trabajo cada día. Antonio Miguel, por su colaboración desinteresada. A Monse, por la mejor de las presentaciones siempre. A la Brigada Municipal, que ha estado trabajando y está hoy aquí para que todos podamos disfrutar de este acto. Gracias, Jesús. A Isabel, que está retransmitiendo para todos los que nos están viendo desde nuestras casas, pero sobre todo, gracias a nuestro Club Deportivo Gallur. Gracias por su lucha, por su permanencia en la historia, por estos 100 años y por los 100 años siguientes. A disfrutar del día. Esta mañana va a ser una serie de sucesiones, de comentarios, de vivencias, de lo que cada uno siente o ha sentido durante el proceso de la escritura de esta ópera prima de Paco, como todos lo llamamos. Yo he tenido el gusto de hablar estos días con él y he aprendido muchísimo. La verdad es que cuando una persona está inundada de historia, de su trabajo, lo transmite de esta manera. Continuamos con las personas que van a hacer posible la mañana de hoy y que tienen que formar parte también en este escenario y de este evento tan maravilloso. Y recibimos en el escenario al concejal de Deportes, Joel Magdalena. Alcaldesa, corporación, autoridades, Paco, miembros del Club Deportivo Gallur, vecinos y vecinas de Gallur. Como bien saben, estamos aquí para conmemorar los 100 años de historia de nuestro Club Deportivo Gallur. Un centenario y una trayectoria que casi ningún club de nuestro país puede presumir. Permítanme extraer un fragmento de la Gala del Deporte del 2023, un fragmento que, como bien dijo nuestra presentadora Monse, eran palabras de otra persona de las que no se iba a adueñar. Bien, pues hoy, si me permiten, me gustaría decirlas con la misma emoción con las que escribí estas líneas. Son 100 años cargados de momentos bonitos y no tan bonitos que podemos, ahora sí, ver hoy ante nosotros. Son 100 años que no se expresan con palabras, sino con recuerdos. Recuerdos de personas que ya no están, que hicieron lo imposible por hacer que el Club Deportivo Gallur no cayera en el olvido y que lograron que hoy podamos gritar con orgullo: ¡Hala, Coloraos! ¡Hala!
Este Club Deportivo Gallur nos ha traído muchísimos buenos momentos y espero que más. Sois una gran familia, eso se puede ver en el campo y fuera de él. Hacéis que los galluranos nos sintamos orgullosos de lo que tenemos y 100 años son muchos años de historia y de tradición. Os tenemos que agradecer el trabajo, el esfuerzo y el tesón para que todos sintamos que ese Club Deportivo Gallur es un poquito de cada uno de nosotros. Y qué mejor manera de expresarlo que su presidente, al que llamamos al escenario, Jaime Navarro. Buenos días a todos, soy Jaime Navarro, el actual presidente del Club Deportivo Gallur. Es todo un honor estar aquí celebrando el centenario de nuestro club. Tanto yo como la actual directiva queremos agradecer a todos y cada una de las personas que han sido parte de esta maravillosa historia, desde nuestros fundadores hasta los jugadores y aficionados de hoy. Todos han dejado una huella imborrable en este club. Este libro no solo narra nuestros éxitos deportivos, sino que también refleja el espíritu de unidad y pasión que nos ha mantenido unidos durante más de 100 años. Que esta obra nos inspire a seguir creciendo juntos, superando desafíos y creando nuevos recuerdos inolvidables. Por último, agradecer a todos nuestros socios, colaboradores y patrocinadores. Gracias a todos vosotros, cada día somos un club más grande. Y cómo no, a ti, Paco, por ser el mejor embajador que tanto nuestro club como Gallur puede tener, por otros 100 años de grandeza. ¡Hala, coloraos! Dentro del Ayuntamiento de Gallur, de la Concejalía de Cultura, de la Concejalía de Deportes, pues tenemos la parte de alcaldía, en la que cualquier evento, cualquier decisión, cualquier idea que se puede promover para elevar a Gallur en alguno de los motivos que hay, pues alcaldía siempre está ahí como esa corporación, como este ayuntamiento que dice adelante. Engrandecer una localidad como es Gallur, con el significado que para cada uno de nosotros pueda llegar a tener, tanto en ámbito de fútbol como en ámbito cultural, ese pedacito que todos siempre llevaremos en nuestro corazón. Así que recibimos con un fuerte aplauso a la alcaldesa de la localidad, María Pilar Capdevila. Buenos días al secretario general de delegación, vicepresidenta de Diputación, diputadas provinciales, concejales del Ayuntamiento de Gallur, miembros del Club Deportivo, a todo el pueblo en general y todos los asistentes. Hoy comenzamos con el primer acto de la Semana Cultural que nos ha preparado nuestra compañera y concejala Sara, en el cual presentamos el libro Hala, coloraos. Un siglo de fútbol en la sangre, escrito por el periodista gallurano Francisco José Jiménez. Felicitarte por este libro, un trabajo en equipo, con todas las personas que han colaborado, con todas las personas que han aportado documentación, información, para que hoy este libro esté terminado y podamos disfrutar de él. Un libro que nos va a gustar mucho, porque hablar de los primeros 100 años de la historia del Club Deportivo de Gallur es hablar también de la historia de Gallur y de la de nuestros padres, de la de nuestros abuelos, de toda la gente en general. Finalmente, os invito a que participéis hoy a todos los actos programados que ha preparado el Ayuntamiento y luego ha preparado también el Club Deportivo de Gallur. También invitaros para que participéis en todos los actos preparados como he comentado, con la concejala Sara Fuertes. Gracias por tu trabajo y esfuerzo, porque sé que llevas unos meses con mucho trabajo, coordinando también con el escritor. Y lo que más orgullo y agradecería es que todos participaran en todos los actos, como bien he dicho, en la sala de exposición del centenario, en todos los coloquios y en todo en general. Espero que pasemos un buen día, porque como bien ha dicho la concejal de Cultura, hoy es un día de reencuentros y un día de recuerdos. Muchas gracias y hala, coloraos. Al inicio de este acto, cuando he abierto explicándoles un poquito la historia de este libro, que yo no soy, por supuesto, no soy quien, vienen unas reseñas del que fue concejal de Cultura, Carlos Gracia, y como no, viene un prólogo excelente, lleno de, voy a decir, de emoción, de inquietudes y de explicación. La explicación tiene porque el prologuista es don José Luis Melero,
uno de los mayores divulgadores de la cultura aragonesa. Fue presidente de la Fundación Gaspar Torrente para la Investigación y Desarrollo de Aragón. En marzo del 2015 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de las Nobles y Bellas Artes de San Luis, es columnista de Heraldo de Aragón y es un reconocido experto en jota aragonesa y un apasionado seguidor del Real Zaragoza, equipo del que fue consejero entre el año 2006 y 2009. En septiembre del año 2016 fue distinguido como hijo predilecto de la ciudad de Zaragoza y, como no podía ser de otra manera, amigo personal del autor. Recibimos con un fuerte aplauso a don José Luis Melero. Autoridades, galluranos, amigos, Paco, a las personas las definen y caracterizan las decisiones que toman. El que Paco Jiménez haya decidido dedicarle un libro al Club Deportivo Gallur y no, por ejemplo, al Madrid o al Barcelona, como habrían hecho aquellos que saben cómo cimentar sólidamente sus carreras, explica muy bien cuál es su forma de estar en el mundo. Paco es zaragocista y del Gallur, y esta elección marca para siempre. Paco Jiménez sabía muy bien que esta elección ser del Zaragoza del Gallur es la cabal en un aragonés, ser del Zaragoza o del Huesca o del Teruel y del equipo de tu pueblo. Que lo natural es estar con los tuyos y no con los de fuera, que es propio de gentes de buen corazón preferir a los humildes antes que a los poderosos. Y que es bueno practicar lo que muchos aprendimos desde niños gracias a nuestros mayores, que con la familia, en este caso con tu equipo de fútbol, con tu pueblo, se está siempre hasta en la indignidad, como decía aquel gran presidente del Zaragoza que fue César Alierta. Escribir un libro sobre el Club Deportivo Gallur, del que un periodista como Paco Jiménez, sobrado de prestigio, no va a obtener rédito alguno, es el mejor ejemplo de estar con los tuyos sin otro afán que el de sentirse de verdad a su lado. Es el último gesto romántico, como decía nuestra amable presentadora, es el último gesto romántico de alguien que hubiera podido dedicar esos cientos de horas de trabajo a otros menesteres de los que habría obtenido mucho más provecho. Por eso Gallur, alcaldesa, y el Club Deportivo Gallur, presidente, deben valorar especialmente ese gesto de amor tan poco frecuente en estos tiempos que ese gran periodista que es Paco Jiménez ha tenido con ellos. Un busto tenéis que ponerle en el pueblo. El 6 de mayo de 2023 el Club Deportivo Gallur disputó su primer partido. Fue contra la selección atlética de Fuenclara de Zaragoza, que desplazó a su equipo en tren, a su segundo equipo en tren, para jugar en el Gallur, en el campo de la Era de Mariano. Me encantan los nombres de los campos de Gallur, luego los iremos recordando. La Era de Mariano es precioso. Así pues, se ha cumplido el centenario del equipo gallurano, razón por la que Paco Jiménez decidió escribir este libro, para contar la historia del fútbol en Gallur y, de paso, la historia de Gallur con el fútbol como pretexto durante estos últimos 100 años, porque este libro es también un libro de la historia de Gallur. Cientos de horas de trabajo ha invertido Paco Jiménez en este libro, decimos y no exageramos. Su labor de documentación ha sido extraordinaria, indagando en archivos, hemerotecas, recogiendo decenas y decenas de testimonios orales, estudiando la sociedad, la economía y la política de la época, utilizando en buena medida su propia colección, muy importante, pues desde niño ya fue guardando y acumulando información. Su colección de entradas de los campos es maravillosa. Y la de su padre, la colección también de su padre, el gran Honorio Jiménez Heredia, tan importante en la génesis y desarrollo de este libro que aspira a perpetuar la historia de un club y de una villa como Gallur tan singulares. No hace falta explicar las muchas dificultades con las que se ha encontrado Paco para poder reconstruir y redefinir la historia de Gallur. Quienes podían informar de los primeros años, naturalmente, han muerto hace tiempo. Y solo por tradición oral pueden reconstruirse muchas de las historias de los orígenes del club. Gran parte de las viejas fotografías que hubieran podido ilustrar esos primeros años han desaparecido. La documentación era escasa y al gran puzzle gallurano le faltaban
le faltaban un buen número de piezas. Pero nada arredró a Paco Jiménez ni nada le intimidó. Preguntó a unos y a otros, rebuscó por aquí y por allá y al final ha conseguido que cuadre ese maravilloso rompecabezas. El libro sigue, como es natural, el orden cronológico. Comienza con la fundación del club, gracias al tesón de los hermanos Spuni, y termina en nuestros días. Repasa los momentos más importantes del equipo, desde luego los años 50, en los que compitió 6 temporadas en tercera división, la más alta categoría a la que ha llegado en sus 100 años de vida, 6 temporadas en tercera división, cuando Gallur en aquellos años tuvo, lo hablaba antes con algún amigo, un desarrollo excepcional y llegó a los 4.300 habitantes censados. Y el año 1975, cuando el Club Deportivo Gallur ascendió a regional preferente, estaba aquí Félix Pérez Aguirre, que hemos hablado de eso antes, de ese ascenso a la regional preferente, creada por entonces y que venía a equivaler a la antigua tercera división, en la que permanecería 3 temporadas. Cuenta Paco el primer partido, el primer gran partido en casa, que disfrutó frente al Borja, el Borja del mítico portero Pepe Nogués, que jugaría en el Barcelona y en la selección española, el 12 de junio de 1927. Ha llovido desde entonces, ¿verdad? Temporada por temporada, desde esos años, Paco va desgranando la historia del Gallur en un ejercicio de erudición tan insólito como apabullante. Nos ofrece un montón de curiosidades con las que vais a disfrutar al leer el libro, una barbaridad. La construcción de la primera bancada de madera a lo largo del perímetro del campo de San Antonio, vulgo Las Cañas, para que los aficionados que quisieran verlo pudieran ver los partidos sentados por primera vez y no de pie, como ocurría antes. Nos habla de aquel primer médico, Aurelio Gómez Serrano, que no quiso cobrar nada por hacer el reconocimiento de los jugadores. A la gente de bien hay que recordarla con su nombre y apellidos, Aurelio Gómez Serrano. Nos habla de la primera vez que el Zaragoza jugó en Gallur, el 13 de junio del 54. El partido contra el Celta de Zaragoza, cuya estrella era José Luis García Traíz. Los buenos aficionados no hace falta que les explique quién era. En el campo de Torrero, el único partido que ganó a domicilio 1-2 en su primera temporada en tercera división. Los balones, esto me impresionaba mucho, los balones que caían en la huesera es como se le llamaba en el pueblo a la fosa común. Yo que soy tan aprensivo, no sé si hubiera ido a recoger los balones a la huesera, me hubiera dado un poco de aprensión, la verdad, cuando se jugaba el fútbol en la trasera del cementerio. El partido internacional, lo decían ayer en el Heraldo, ese partido internacional que el Gallur jugó con el Nuremberg, con el SPVGG Force Nuremberg alemán. El 4-0 que les endosó al Zaragoza, que entrenaba Jacinto Quincoces, eso me duele un poco, porque hombre, yo ya empiezo a ser del Gallur, pero antes soy del Zaragoza, no me gusta nada que nos ganaran 4-0. Y el 5-0 con el que se despachó al Numancia de Soria. Habla de la inauguración del campo de Spuni en el 57, de cómo se construyó el campo de la Chula en el 64, campo de la Chula, no me digáis que no son bonitos todos estos nombres. Y poco más tarde el del camino del autobús, el de la era de Cerillas, el de la era de Gordete, no puede ser más bonito este nombre de campo, la era de Gordete, ¿no? O de la plancha, el campo Morovia y el municipal, que ya a partir del 73 disfrutó de césped natural. Como en los descansos de los partidos, en las tardes de otoño e invierno, cuando hacía frío, se les daba a los jugadores carajillos para combatir el frío, algo verdaderamente surrealista. La presencia en Gallur en el 74 de dos de mis ídolos de adolescencia, de Felipe Campos y del gran Saturnino Arrúa, que no jugaron aquel día, pero viajaron con el Zaragoza. El partido en el 75 contra el Deportivo Aragón, en el que jugaban en aquel Deportivo de Aragón nada menos que 5 futbolistas que llegarían a primera con el Zaragoza: Barrachina, Benedé, Víctor Muñoz, Crespo y el portero Sabino Zubeldia. La visita del Atlético de Madrid al Municipal de Gallur en junio del 76, nada menos. La presencia de Arrúa, que esta vez sí jugó, y del entrenador Bujadín Boskov, que poco después fue entrenador del Madrid en abril del 79. O la última posibilidad de ascender a tercera en el 90, en una eliminatoria contra el Biescas, al que el Gallur ganó 4-1 en el partido de ida y que parecía que todo estaba hecho,
pero en la vuelta nos derrotaron por 5-0. También uno se encuentra en el libro con notables sorpresas como la de tener noticia de los 5 terribles bombardeos que sufrió Gallur durante la Guerra Civil, siendo el más cruento el que tuvo lugar el 23 de noviembre de 1937, en el que murieron 14 personas y otras 28 resultaron heridas. Terrible noticia. O el descubrir que dos de los hijos de Bonifacio García Menéndez, gran escritor aragonés al que yo he leído mucho y tengo todos sus libros en casa, fueron directivos del Gallur. García Menéndez fue administrador gerente de la azucarera aquí en Gallur y fue además, ya digo, un conocidísimo escritor, publicista, apasionado costista, republicano y seguidor de Lerroux, gran defensor del campo aragonés. Otras sorpresas son saber que quien fue el portero del Zaragoza, el gran Enrique Yarza Soraluce, el ídolo de mi infancia, del que yo siempre tuve una foto en mi habitación de niño, jugó con el Arenas en el campo de las Cañas. Que Conrado Matamala, el exfutbolista del Zaragoza de los 40, a quien conocí en el Marley, ese famoso bar de fritos que hay en la Gran Vía. Yo iba al Marley siempre con un amigo mío que era cirujano y al que había operado a Matamala, y me decía: ¿quieres que merendemos gratis? Vamos al Marley. Y entonces entraba el doctor y decía: doctor, que le había salvado la vida, ¿qué quieren tomar? ¿Qué quieren tomar? Que a mí nos poníamos morados de fritos sin pagar nada. A mí me daba siempre mucha vergüenza. Le decía: ¿pero cómo vamos a ir ahí sabiendo que no vamos a pagar? Pero mi amigo me llevaba y no le daba pudor. Fue entrenador del Zaragoza del Gallur a principios de los 50, con un sueldo de 500 pesetas mensuales. Y fue el que ascendió a tercera división al Gallur en la 53-54. Que Rafa Mayoral, a quien también conocí ya de mayor, nacido en Villamayor, que jugaría con el Zaragoza, claro, en primera división, también formó parte del equipo que logró el ascenso a tercera con el Gallur. Lo mismo que Camolo, que también llegaría a jugar con el primer equipo de Aragón. Me gustó aprender, porque he aprendido muchas cosas, que el árbitro Adolfo Bueno, el primer árbitro español que obtuvo la escarapela FIFA, el aragonés, aquel que en 1969 fue herido en San Mamés por el lanzamiento desde la grada de una manzana que le impactó en el ojo y tuvo un desprendimiento de retina por el que tuvo que ser operado y estuvo muy grave y muy mal durante mucho tiempo, ¿no?, con pérdida del ojo. Llegó a Gallur con 18 años, aquí se casó con una gallurana, con Celia Cardona Clavero, nos dice Paco, nos precisa todo. Que aquí también jugó Rosendo Hernández, que era el futbolista favorito de mi padre de los 50 en el Zaragoza. Siempre mi padre, cuando era niño, me decía que el mejor jugador que jugó con el Zaragoza en los 50 era Rosendo Hernández. También estuvo aquí en Gallur, jugó aquí. También Roberto Martínez, ex seleccionador de Bélgica y ahora en Portugal, jugó aquí. El tío de Manolo Sanchís y el cuñado de Manolo Sanchís padre, Manolo Sanchís Ontilluelo, también jugó aquí. Era fontanero y jugó en el Gallur. José Luis Rico, mi amigo José Luis Rico, gran lateral derecho del Zaragoza, excepcional lateral, siempre con las medias bajas. Fue entrenador una época también en el Gallur. Y sabéis que José Luis Rico es el que conserva la camiseta con la que Pelé jugó en el Zaragoza, en la Romareda contra el Zaragoza, porque José Luis Rico se la pidió y Pelé le dio la camiseta y su mujer la guardó, la tiene enmarcada y en casa de José Luis Rico está la camiseta de Pelé, la camiseta que Pelé vistió en la Romareda. Y nos cuenta que Daniel Borao, también gallurano, también debutó en primera división porque formó parte de la primera plantilla del equipo. Pero lo hemos dicho ya, no se habla solo de fútbol en este libro. Se habla, y esto me parece tan importante como lo anterior, porque es ya labor de un historiador, nos habla de la sociedad, de la economía, de la industria, de la hostelería galluranas. Y eso es muy bonito para los que amamos Aragón y nada de Aragón nos es ajeno, porque nos gusta conocer cómo era la vida de los pueblos, de cualquiera de nuestros pueblos hace años, ¿no? Y entonces hace un recorrido precioso, Paco, por comercios, por cines, por bares, por cafeterías, por estancos, por perfumerías,
por cualquier comercio de Gallur que ahora muchos de los más jóvenes no conocerán y que a los mayores les despertará pues una profunda nostalgia. Así van apareciendo por las páginas del libro carpinterías como la de los hermanos Lagrava o la de Adolfo Coairán, las conservas Roncero, las conservas Larraz, sederías como la de José López Verdoy o la de Mariano Moros, pastelerías, la de Justo Navarro, barberías, la de Paco Marqués, cines como el Cervantes, por ejemplo, conocido como el Cine Picola. Qué bonito, el Cine Picola, porque ese era el sobrenombre de su administrador. La panificadora gallurana, las imprentas como la de Miguel Ángel, los autocares Carcas, los talleres Ostao, la Casa Roger, la droguería Pérez, bueno, el crédito agrícola del Ebro, que era el Branco de Gallur. Y como era de esperar, puesto que estamos en España, y en España hacemos la vida en los bares, cantidad de bares y cafeterías. El bar El Volante, el Casino Moderno, el Agrario, el Club Avenida, el bar Las Rejas, el España, el Ambigú del Campo de San Antonio. Todo forma un admirable friso de la sociedad gallurana que hace que desfilen por el libro centenares de hombres y mujeres, muchos de los cuales ya no están entre nosotros, a los que se homenajea, a los que Paco homenajea, recordándolos con sus nombres y apellidos, para que nunca desaparezcan. Eso es precioso. Y logra que este friso casi acabe convirtiéndose en una novela costumbrista, con Gallur de fondo y como paisaje. Ojalá, termino ya, todos los pueblos de Aragón contaran con un cronista tan riguroso, tan perspicaz, tan inteligente, tan abnegado y sobre todo tan generoso como Paco Jiménez, que ha dedicado tantísimas horas a su pueblo. Porque con este apasionado libro ha fijado para la historia 100 años de la vida de Gallur, con el fútbol como argumento y guía conductor. Sus generosos desvelos, su amor incondicional a su pueblo, merecen, desde luego, el mayor de los reconocimientos. Muchas gracias, Paco. Paco ha transmitido ese amor por Gallur y esas horas de trabajo que yo creo que ya no le pesan, yo creo que ya no se acuerda de ellas, esa unión con la gente de Gallur y esos recuerdos que todos tenemos y que formarán parte siempre de nosotros. Y esa parte que Gallur ha tenido y esperemos que siempre tenga. Hemos hablado de ese trabajo, de esas horas arduas, de esas reuniones con gente del Club Deportivo Gallur, recabando información de aquí, de allá, pero lo que realmente el autor en esta ópera prima ha sentido no nos lo puede explicar más que él. Yo les digo que aprendí mucho de él con una hora de hablar con él. Es una persona intelectual, tranquila, te transmite esa serenidad y ese saber cuando hablas con él y te gusta escuchar lo que él te está enseñando. No se lo pierdan, de verdad que no se pierdan ese libro. Y lo único que ha sentido él escribiendo este libro solo nos lo puede decir él. Recibimos con un fuerte aplauso al autor del libro ¡Hala, coloraos!, Francisco Jiménez Vidal. La que habéis liado por venir. Muchas gracias. Autoridades, amigos, os agradezco muchísimo que estéis hoy aquí. Es un día importante, es un día, yo creo que extraordinario en la vida de cualquier pueblo y mucho más en el del mío, ¿no?, que es Gallur. No voy a ser ortodoxo, José Luis, Pepe, no he preparado nada. Me sentí incapaz. Me puse hace 3 semanas, lo mismo que cuando empecé el libro, que era un folio en blanco, hace 2 años y 3 meses, y miré el folio en blanco y digo, ¿qué voy a escribir yo? Si me pongo a escribir pueden salir otras 1000 páginas. No puedo leer 1000 páginas en una presentación de un libro, es una barbaridad. ¿Cómo resumo yo eso? Pues de corazón, porque como ya los que habéis hablado antes habéis dejado claro, porque es lo que os vengo contando a todos los que habéis participado conmigo en esta aventura, esto es un acto de amor. O sea, es una locura que se me ocurrió hace un tiempo largo. Dije, bueno, pues cuando llegue el centenario, que yo sabía que era en el 23, aunque lo reseño a lo largo del libro, muchas temporadas atrás ha parecido errado,
lo largo de la historia el año de nacimiento del Club Deportivo Gallur. Bueno, cuando llegue el 23 pondremos las cosas en su sitio y haremos una reseña del centenario del club. Llegó el momento, fue fundamental la convocatoria por parte de la Federación Aragonesa de Fútbol para su centenario, que fue en el año 2022. El Gallur nació, por lo tanto, un año después, más o menos, que nació la Federación Aragonesa de Fútbol. Todo tiene su hilazón. Y ahí es donde ya sí que un día dije, vamos para adelante. Y fuimos para adelante. Yo no podía escribir una presentación hoy, sino que hablar con el corazón, porque una declaración de amor no se puede hacer con papel. O sea, yo es que no me imagino, y en mi caso con una chica que está por ahí, o cualquiera de vosotros, te enamoras y le vas a decir, espera un momento. Querida, que sepas que... No, esas cosas se dicen improvisadamente, se roba un beso, y bueno, pues se dicen las cosas con el corazón, ¿no? Y aquí estoy. Es lo que pensé. A partir de ahí, como además Pepe ha hecho un spoiler maravilloso del libro, uno lo va a comprar ya. Has hecho un resumen ahí de 10 en selectividad. Pues yo quiero dejaros algunas de las pinceladas importantes de estos 2 años y pico como aderezo a todo lo que ya se ha venido diciendo, no, porque lo habéis resumido todos muy bien. Han sido muchas conversaciones y sabéis lo que pienso, sabéis con qué intención se ha hecho todo, y quienes habéis participado, bueno, pues aportando fotografías, documentos, muchas y muchas charradas que nos hemos pegado con cafés, con cervezas de por medio, la cantidad, miles de WhatsApps con la globalidad de la gente que ha participado, llamadas telefónicas a deshora, en algunas madrugadas incluso. Ha habido gente que estáis aquí con la que hemos estado hasta las 2 y las 3 de la mañana muchas veces. Sabéis perfectamente cuál es el origen de esto y a dónde he querido ir a parar. Yo quiero que Gallur, y eso es a partir de hoy ya que ha nacido esto, Gallur tenga una parte de su historia reflejada negro sobre blanco, en la que todas las generaciones, a mí me hubiera gustado, la generación que me ha tocado vivir, me hubiera gustado tenerla de antes. Que todas las generaciones que vienen después tengan una referencia, tengan algo donde mirar, algo donde saber de dónde vienen y por qué son las cosas así en este pueblo, en este momento. Eso solo en un texto escrito queda reflejado, si no se pierde. A mí me ha dado siempre pavor, además, un poco lo reflejabais antes también, la cantidad de documentos que se han podido perder. En cualquier tipo de mudanza, de derribo de un edificio, la muerte de las personas, de las familias, sin que ninguno de los herederos se haga cargo, le muestre interés a eso que queda, porque eso también yo lo estoy viviendo, y seguro que la gente que peináis canas o que no peináis nada porque no tenéis pelo, es decir, los más mayores, os dais cuenta que la importancia y el cariño y la atracción que tienen esas joyas, que no tienen por qué ser de piedras preciosas o de metales preciosos. Una fotografía es una joya, un documento es una joya, cualquier emblema es una joya, cualquier cosica de tu familia es una joya. Eso, cuando pasa de padres a hijos, tiene un valor, una divisa. Pero cuando pasa ya a los nietos, esa divisa ya se ha devaluado. Y cuando pasa a los bisnietos, ya la devaluación se multiplica exponencialmente. No contemos cuando pase a los tataranietos. Entonces, yo solo estoy viendo que lo que para mí es muy importante respecto de mi padre o de mi abuelo, pues a lo mejor para mis hijas ya no lo va a ser, y no sé si para mis nietos lo será. Eso acaba disgregándose y desapareciendo. Es fundamental, esto casi es un sueño que me gustaría trasladar a los demás pueblos, a las demás gentes aquí estamos acompañados hoy por representantes de la Diputación. Hay que estimular que nada de eso se pierda, que alguien sea capaz de reunirlo y de guardarlo en un libro, que eso sí que eso no va a caducar nunca, ahí va a estar. Y seguramente cuando se conocen cosas que están absolutamente fuera de tu control mental,
te llama mucho más la atención y se estimulan. Esto es como cuando uno no tiene hambre, a lo mejor prueba la primera cucharada y es cuando se pone a comer, ¿no? Pues empezar una obra de estas, os lo aseguro, este es un matiz importante de la hechura del libro. El libro se acababa ahora porque se tenía que acabar. Ahora hablamos del matiz del año, porque sobre todo los de aquí de Gallo lo sabéis porque os lo he contado. Los que estáis fuera o venís de Nueva York, a ver, estos están celebrando el centenario en el 24 y dice que es el 23. Sí, hay un subterfugio que me agarra, que se lo dije a la alcaldesa, que se lo comenté a Sara. No os preocupéis, hasta junio estamos en tiempo y forma, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Gallur nació en el 23, pero entonces, haceos cuenta que la Liga Española no había empezado. El fútbol español estaba en mantillas. La primera liga organizada en España es de la 28-29, 1928-1929. En esos años en España solo se jugaba la Copa. Y los años, vistos los anuarios de la Federación, en esos años son de años naturales. 22, 23, 24, 20. Hay un momento en que ya sí que se empiezan a duplicar porque las ligas empiezan antes de que concluya el año y pasan. Son una especie de cursos lectivos que montan 2 años, como ya ha quedado como costumbre. La temporada que está terminando ahora, el Real Zaragoza o el Club Deportivo Gallur, cualquier club de nuestro entorno, es la 23-24, porque empezó en agosto o septiembre. Bueno, pues tan 23 es, a efectos de celebración, la 22-23, que es, si nos hubiese dado tiempo a celebrarlo el año pasado, como tan 23 es esta, que es la 23-24. O sea, nos hemos ido un poquito al 24, pero estamos en la 23-24. No hay un orden que se transporte al inicio, porque en el inicio las cosas no eran así. O sea, es que el Club Deportivo Gallur es un club prehistórico casi en la historia del fútbol aragonés y es uno de los pioneros del fútbol español, si exceptuamos las zonas más pobladas. Es importante valorar el por qué aquí tenemos el fútbol desde hace 100 años. No hay muchas cosas que tengan 100 años en la vida de las personas generacionalmente. Pensarlo, paraos a pensarlo. Y las cosas que acaban teniendo 100 años son inmuebles, grandes obras, que a veces tampoco llegan a consolidarse un siglo de vida, ¿no? ¿Qué cosas tienen 100 años en Gallur? ¿El puente? Sí, el puente de hierro tiene 100 años, pero es un puente. Y el anterior que hubo, ese no llegó a 100 años, ese lo llevó una rayada. El ferrocarril Gallur-Sadovano cumplió 100 años. Este sí, el del norte sí que tiene ya bastante más de 100 años. Pero estamos hablando de grandes infraestructuras. El Club Deportivo Gallur es una gran infraestructura. Es algo que además no es un inmueble, es una cosa mueble, es una cosa que la hacen personas. Es una cosa que la hacen personas y además con un flujo de movimiento humano tremendo. Porque en los clubes de los pueblos la gente no suele durar mucho. O sea, uno mira la historia y, bueno, sí, hay gente que estuvo en el cargo 3, 4, 5 años, el que más, pero siempre había un desgaste. Es difícil el regir un club de fútbol, cualquier sociedad. El casino moderno no duró 100 años. Cosas ya colectivas. Estoy citando referencias para que os deis cuenta de la importancia superlativa que tiene que el Club Deportivo Gallur haya llegado a cumplir 100 años y más que va a cumplir, porque eso también nos compromete a todos para que esto no se muera nunca. Esto tiene que seguir. Que haya aquí alguien, o donde sea, dentro de 100 años que celebre el 200 aniversario. De eso, cuestiones ya de orden federativo, del orden del fútbol regional, de hacia dónde vamos, tendrán mucho que decir, porque también es importante la evolución de las cosas. No es lo mismo el fútbol regional hoy, y ahora voy a ello, que el fútbol regional hace 15 años, que el fútbol regional hace 30 años, y de eso también tendremos una charla el miércoles en la que quiero abordar ese asunto, ¿no? Porque ciertamente, si nos damos 2 pasos atrás como analista ya en el plano profesional del periodismo y vemos, hacemos un diagnóstico de cómo está el fútbol regional aquí en toda España, por el devenir de la sociedad, se ha convertido en el lince ibérico, es decir, es una especie en peligro de extinción. Si no se la cuida, si no se le ayuda a reproducirse y si no se le ayuda a estabilizarse con unos mínimos que le permitan tener su espacio
El fútbol en los pueblos no es cualquier cosa. El fútbol en los pueblos es algo muy importante. Lo fue en los años 20, lo fue en los años 30, lo fue en los años 40, eso está en el libro todo reflejado en cada momento con su idiosincrasia, y lo es ahora, en el siglo XXI y en la tercera década ya del siglo XXI. Es evidente, recordaba Pepe Melero, que Gallur iba a tener 4.300 habitantes censados en un momento determinado de pico de estadística, pero también digo en el libro, porque lo contaban mis mayores, mis padres, mis abuelos en aquellos años cuando yo era un crío y correteaba por aquí con 5, 6, 7 años, que se hablaba de 5.000. ¿Por qué se habla de 5.000? Porque aquí donde estamos, esto era el Parque de Ingenieros del Ejército de Tierra, que era la segunda utilización del solar de la azucarera Nuestra Señora del Pilar, que fue la que se instaló aquí en esta campa que veis ahora derruida. Si no se hubiera derruido la azucarera, pues la tendríamos como en Alagón, o la tendríamos como en Luceni, por ejemplo. Tendríamos la chimenea, que era el skyline, era el horizonte de Gallur, vinieras por la carretera que vinieras. Alguien decidió que aquello tenía que tirarse. Recuerdo que fue como consecuencia de que se iba a hacer aquí una urbanización, que evidentemente nunca llegó. El motivo por el que el Club Deportivo Gallur es fundamental en todas las décadas es porque aporta ocio, aporta flujos de dinero. Ahora parece una tontería, es decir, bueno, ¿qué dinero se aporta el Club Deportivo Gallur a un pueblo como Gallur? O cualquier pueblo a su pueblo. Pues aporta flujos de dinero, sí, y aporta estancia en los medios de comunicación, si se le diera la importancia que otras veces se le dio y que ahora no se le da. Aporta sentimiento de pertenencia. Ir al fútbol no es ir al cine, que pagas una entrada, estás hora y media, 2 horas, lo que dure el largometraje, y te vas. Y lo rumias a tu aire y se acabó. No, el Gallur lo sigues todas las semanas y te vas a jugar a no sé qué sitio y pierdes y vuelves jorobado. Y al día siguiente vienes aquí al siguiente partido. Es decir, hay una continuidad, hay un sentimiento de pertenencia. Los chicos queremos jugar en el Gallur. Cuando empiezas a jugar al pelotón, en las calles, en los patios, bueno, en las calles cada vez menos, pero en los patios de colegio, en las canteras, el primer sitio donde quieres llegar a jugar es en tu pueblo. O sea, yo creo que nadie concebirá a un crío de 8, de 7, de 10 años que esté pensando, yo quiero jugar en el Zaragoza. A lo mejor sí, en el fondo de su pensamiento, pero no mañana. Primero tendrás que empezar a jugar en el equipo de tu pueblo. Sobre eso es importante lo que os digo de la evolución del fútbol regional. En la última parte del tiempo de estos 100 años del Club Deportivo Gallur, es un poco la referencia que nos mantiene aquí atentos a lo que estoy contando, en los últimos 15, 20, 25 años yo vengo notando y de alguna manera en algún momento denunciando cómo se ha solapado el fútbol base con el fútbol regional. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Son dos cosas absolutamente diferentes. El fútbol base, en su momento, sí que estuvo dentro del fútbol regional. Época nuestra. Cuando jugábamos en los juveniles y en los infantiles. Éramos un apéndice del primer equipo que estaba en preferente, que estaba en primera regional, mayormente. O en tercera división los equipos más punteros de las localidades de alrededor. Pero no había nada más que fútbol, fútbol y fútbol. Hubo un momento en el que, sobre todo los equipos de Zaragoza, que ahí radica la diferencia que une el presente con 1923, con el pasado, la dicotomía Zaragoza-Pueblos, la diferencia de la capital macrocefalia de Aragón y la Aragón rural, tenemos la dificultad de que nos incluyen a los equipos de los pueblos dentro del fútbol base, y no es así. El fútbol base consiste en equipos, en clubes, que compiten por tener primero 4 equipos en diferentes categorías, luego presumen de tener 8. No estoy criticándolo, no lo veáis como una crítica, es una manera de funcionar legítima y plausible. Sin eso, la cantera seguramente no existiría. Pero en el momento en que salpica al fútbol regional, sí que tengo que levantar el dedo y denunciarlo. Equipos que tienen 12 categorías. Otro dice, yo tengo 16 equipos este año. Yo he formado 20 equipos. Bien, y son los grandes equipos de cantera de Zaragoza. Eso es fútbol base.
El Club Deportivo Gallur, el Club Deportivo Remolinos, Alfredo, el Magallón, el Luceni, el Boquiñeni, el Tauste, el Egea incluso, el Mayén, el Borja, esos no son fútbol base, eso es fútbol regional. En los pueblos no se siguen los mismos parámetros, no se siguen las mismas pautas, ni tiene el mismo énfasis la contraprestación de los futbolistas y de las familias con el equipo que en el equipo del pueblo. Hay un sentido de pertenencia y hay un modo de funcionar mucho más parecido al del principio. E introducir el fútbol regional dentro del fútbol base puede acabar con este lince ibérico sin ninguna posibilidad de solución. Por lo tanto, convendría separar cuanto antes esas dos modalidades de fútbol. Son dos cosas distintas. Y ahora, para que se entienda mejor lo que estoy diciendo, pensar, si esto desapareciera, alguien de los que hemos vivido en los pueblos, de los que seguís viviendo en los pueblos, ¿os imagináis un domingo por la tarde sin fútbol? ¿Os imagináis una semana sin que las directivas y los futbolistas estén pensando que el domingo vamos a jugar a ver cómo vamos, si vamos en coches o cogemos un autobús, qué día vamos a entrenar esta semana? Que eso no existiera. Que nos fuéramos a 1922, cuando el fútbol no existía. ¿Alguien se imagina lo que podrían ser nuestros pueblos? Si prácticamente con el movimiento demográfico que hemos tenido en esta tierra, nos hemos quedado prácticamente con el fútbol como único referente. Como decía Pepe en el prólogo, aquí hemos tenido dos cines a la vez en un momento determinado, aquí ha habido teatro, aquí ha habido muchas cosas propia de esa Gallur de los 4.300 que os decía que aquí hubo militares y que con la población militar flotante que no estaban censados por lo tanto en el pueblo, con los ferroviarios flotantes que venían aquí a trabajar un año, año y medio y seguían sus traslados hacia otras estaciones, teníamos dos, la del norte que sigue estando aquí al lado y la del Gallur Sada que sigue estando al lado, ahora es el albergue municipal. Aquí había del orden de 150 ferroviarios entre un ferrocarril y el otro, más 250 militares que estaban permanentemente flotantes. Gallur tenía 5.000 de verdad, era gente que compraba, que vivía, que utilizaba las panaderías, las pescaderías, que bajaba a los bares, que tenía su peso en la población. Hay en el libro un pasaje donde una de las noticias reseñadas es el cambio del mando en el parque, en el cuartel. Es decir, todo eso. Ahora es otra cosa. Si a los pueblos, que Gallur respecto de eso ha ido al 50% de su demografía, de su número de habitantes, le quitamos el fútbol, ¿qué hacemos? Hay que sujetar esto como sea. El fútbol es muy importante. Hay cosas muy bonitas. El fútbol, además, cuando os lo contaba a algunos, os paréis a mesa y es verdad. Forma parte de la historia del pueblo porque el fútbol, en sitios como este, donde ha estado muy metido, muy implicado en la vida social, donde ha habido grandísimos momentos, los de tercera división, los de la preferente, que era la tercera en definitiva. Hay apellidos, hay familias que estáis aquí, unos cuantos, que sois galluranos, pero sois galluranos de 2 generaciones o de 3, y alguno que está en marcha. Pero ese apellido antes no estaba. ¿Por qué no estaba? Porque ese señor no había venido a jugar a Gallur. Ese señor vino a jugar a fútbol a Gallur. Lo fichó una directiva, mi padre, o Ibáñez, o los Spuni, o Ángel Zaldívar, lo ficharon. Vino a jugar a Gallur y las cosas de la vida. Enamoróse de gallurana, casóse con gallurana y tenemos familias desde ese momento en que vinieron a jugar a fútbol que se han convertido en galluranas. Y hay apellidos que han traído a esta villa de Gallur el fútbol. Me parece impresionante. O sea, en la propia vida de un pueblo es impresionante. O sea, puesto en pasiva se vuelve a entender mejor. Si no hubiese existido el fútbol, no existirían esas familias. Manolo Ortega no habría venido de Jerez, Ángel Utrilla no habría venido, etcétera, etcétera. Se me ocurren los 2 primeros, a bote pronto. Hay muchos más. Me parece apasionante. Simplemente ese matiz, hay muchos. Por eso os decía que el libro llegó un momento hace, no sé, un año que dije hasta aquí. Las sufridoras que eran mi mujer, mis hijas, mis padres, ¿cuándo vas a acabar? ¿Cuándo vas a acabar? Y yo decía, es que no puedo acabar. Es un círculo concéntrico, otro un poquito más grande de este, te llevaba al otro, tal, me llamaba uno, me decía al otro. Si no hubiese parado, podría estar siguiendo escribiendo.
O sea, seguiría escribiendo ahora. Porque una cosa te lleva a la otra. Es decir, eso tiro el guante para el que lo quiera coger. Puede haber una segunda edición. Alguien la hará. Alguien, por supuesto, tendrá que seguir el año 101 hasta cuando sea. Espero que no esperéis 100 años a hacer el siguiente. Habrá un 125, un 150. Hacerlo más corto, que si no ya sabéis lo que sale. Que uno lo puede utilizar para leerlo o para coger el azúcar en el armario. También sirve, os lo aseguro. O para sentarte. Cuando te he terminado, siéntate en el libro. Son infinidad de asuntos los que uno puede tratar y hay que cortar. Solo la maquetadora, que no ha podido venir, Marta Ester, un recuerdo para ella porque ha trabajado de una manera brutal para componer ese puzzle. Hay casi, y el casi es muy poquito, son 1900, casi 2000 fotografías y documentos y lo que yo llamo grafismos, es decir, que no es la literatura, que no es el texto, que son pues, desde crónicas de partidos, recortes de prensa, alusivos todos a la vida del Club Deportivo Gallur, casi 2000 en el libro, todos con su pie de foto. Las fotos, como bien sabéis todos, que os he dado la vara y me habéis ayudado de una manera decisiva, muchos de vosotros, algunos durante muchos meses, las fotos están datadas. Yo he procurado que no hay ninguna foto más que las primeras, por cuestiones obvias, en la que aparezcan 11 señores. También hay fotos del fútbol femenino que hemos sido pioneros. Hay hasta 3 épocas con fútbol de mujeres en Gallur, la primera además muy pronto, en los años 70. Que no haya ninguna foto en la que no se sepa quién es quién. Importante. En la gente de Gallur y en la medida de lo posible en todos los de fuera, de pueblos de alrededor o de Zaragoza, he procurado que estén los 2 apellidos. Y no porque ahora estemos en unos tiempos en los que afortunadamente tengo ahí a mi madre, a mi hermana, a mi sobrina, a mi hija, tengo 2, es decir, estoy rodeado de mujeres, donde la mujer habéis ganado el peso que merece la figura femenina en el mundo. No por eso, sino porque el segundo apellido, que por eso lo tenemos los españoles, y es algo que nos diferencia de los sajones y de muchos otros pueblos del mundo, nos ayuda inmediatamente en este tipo de retrospectivas a conocer los parentescos. Porque a lo mejor tú y yo somos primos hermanos, pero tú tienes un apellido de tu padre que es diferente del mío, porque las que son hermanas son las madres. Y a ti te conocen por tu apellido y a mí por el mío. Y no saben que somos primos hermanos. Ahora, si colocas los 2 apellidos, vas a ver cómo enseguida dirán, ¿sois familia? Sí, primos hermanos. El segundo apellido. ¿Y por qué no podemos hacer como los portugueses? Que esos ya sí que se hacen unos nombres así de largos y se ponen hasta 4. He procurado que estemos todos con los 2 apellidos. Eso, a la hora de hacer un estudio de la sociología gallurana durante 100 años, nos ayuda mucho a ver las mezclas de familias y de cómo, cuando lo vayáis viendo, vais a entender. Esto para los más jóvenes. Voy a ir cerrando, porque el hecho de no tener guión tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala es que te puedes alargar hasta la hora del postre, y la parte buena es que cortas cuando quieres. ¿Vale? No me queda nada. La gente joven. Una de las cosas importantes es saber de dónde venimos, conocer quiénes somos. Uno de mis sueños, este ya está cumplido, esto era un sueño, hacer un libro de 100 años del Gallur, de esta manera además, que era una locura. Cuando se lo dije a mi padre el primer día, ¿pero qué vas a hacer? Si eso es imposible. Bueno, pues vamos a ver si es posible. Si veo que es imposible, a los 3 meses lo dejaré. No ha sido imposible. Me habéis ayudado todos vosotros y todas vosotras a ir recopilando y a ir armando todo el material que está ahí. Insisto, solo la maquetadora y yo sabemos que faltan 200 páginas que hubo que segar. Es decir, si alguno habéis dejado fotografías que están en el archivo municipal, por cierto, abierto ad hoc, abierto legalmente según la normativa, para que toda la documentación que yo he recogido durante este tiempo se quede para el pueblo para siempre. Cualquier foto, cualquier documento que esté en el libro y que os interese, porque salga vuestro padre, vuestro tío, vuestro abuelo, está ahí. Habrá un mecanismo que en el ayuntamiento habilitarán para que digas, quiero esa foto, que no la tengo y la quiero. La hemos recogido entre todos y ese material no es mío. Ese material yo no lo he tocado. He procurado que fuerais vosotros a escanearlo, que me lo mandaréis vosotros a escanear, porque son vuestras joyas, lo que os decía antes. Retomo que no me olvido, la gente joven. Importante saber de dónde venimos. Yo tengo gente joven en casa y veo cómo evoluciona la vida. Trabajo en el Heraldo de Aragón, soy de los veteranos. Viene gente joven.
analizo, soy muy analista de cómo vienen las generaciones. No sois los jóvenes, no son los jóvenes del mismo modo que éramos nosotros. Obviamente, como nosotros no lo fuimos respecto de los de 2 generaciones antes, seguro. Importante no pasar de puntillas sobre el pasado y sobre las raíces. Ahora es un mundo global. Ahora te puedes ir con 2 vuelos, te vas al otro lado del mundo. Te puedes ir a trabajar, hay oferta laboral, ya no es la España endogámica, cerrada, autarquítica. Ahora tú te puedes ir a trabajar, hay muchos españoles trabajando en Europa, en muchos lugares del mundo, y eso hace que la referencia del pueblo, si es que has nacido en el pueblo o has vivido en el pueblo, se te vaya quedando fuera. Si ya no has vivido en el pueblo, ya has vivido en Zaragoza, que es lo habitual, porque tenemos esa macrocefalia del capital que nos hace perder muchas veces ese sentido de raíz, todavía se pierde antes. Si el pueblo ya es de tus padres, o si el pueblo era el de mis abuelos. No, yo es que soy de Zaragoza. Algunos lo dicen como presumiendo. Tampoco es una crítica, es una descripción de lo que veo. No, yo no tengo pueblo, soy de Zaragoza. Oye, pues no sabes lo que te pierdes. No sabes lo que te pierdes. Es bueno saber de dónde viene uno. Uno de mis sueños, os decía, es poder hacer una traslación en el tiempo y ver cómo era Gallur y quién era el Jiménez o el Vidal o cualquiera de los todos apellidos que os cuento ahí de hasta dónde he podido llegar. ¿Quién era? Porque los tengo hasta 4 generaciones atrás, hasta los tatarabuelos. Pero ahí ya no he tirado más para atrás. Yo no sé quiénes eran. Habría un Jiménez, que probablemente sería de Gallur, o quizá no. O igual venía de Gea, o venía de Borja, o venía de cualquier sitio. ¿Vale? ¿Y de dónde era el Vidal de turno, o el Heredia de turno, o el Seville de turno? Me gustaría saberlo. Y me gustaría, aunque solo fuera un día, ponerme aquí como Pepito Grillo encima de su hombro y ver cómo era esto. Entonces, en 1700, ¿os imagináis? En 1600. ¿Cómo era este pueblo? En 1596. ¿Dónde estaban los míos entonces, si es que estaban aquí? O sea, es un sueño. No es un sueño de un loco. Yo creo que saber de dónde venimos, del mismo modo que nosotros sabemos, yo en mi edad, quiénes son mis hijas, de dónde viene mi mujer, de dónde vengo yo, de dónde vienen mis padres, de dónde vienen mis suegros, etc. Pero llega un momento que se nos corta, nos pegamos con el techo y ahí cortamos. La gente joven, ese techo que lo intente ampliar, al menos que no lo rebaje, que no lo deje chiquitico, que sepan de dónde vienen, que se acuerden, si no es su pueblo, se acuerden del de sus padres, del de sus abuelos, que lo tengan siempre en referencia. Esa es su sangre. Esa es su sangre. Voy a acabar. He querido hacer un contrapunto más allá del fútbol. Del fútbol solo me preocupa ahora la supervivencia del fútbol regional. Que los periódicos, de los que yo formo parte como prensa desde hace un tiempo, ojalá Dios le pudiéramos dedicar más espacio al fútbol regional. Hoy en día, el Gallur defendió hace 2 temporadas de preferente, que es la última que se recoge en las páginas en papel. De los pocos periódicos que dedican, ya no tenemos periódicos de deportes. El último fue Afición, suplemento del Heraldo. De eso hablaremos el miércoles. Hay que encontrarlas en la web. Hay mucha gente mayor que no maneja la web, que no maneja los móviles. Si tú no te metes en una página web como la de la Federación, eres incapaz de ver qué ha hecho tu equipo, el de tu pueblo. Eres incapaz de ver en qué puesto está en la clasificación. Antes lo mirabas en el periódico, como cualquiera. Ahora no sale eso. Ya si estás en segunda regional, vamos, es que estás perdido. Pero ya, se van equiparando. En la primera regional también han desaparecido. Y probablemente dentro de un tiempo alguien decidirá que tampoco salga la preferente. Y que hasta tercera federación es lo que interesa, lo que mueve un poquito los pueblos grandes y tal, y demás. No. Cuidado, cuidado. Sin el fútbol regional nos puede pasar como pasó en los años 50, como pasó en los años 40. Que tengas a un equipo en primera división, ojalá Dios, o a 2, en el fútbol profesional, que tengas un grupito de equipos en las 2 o 3 categorías nacionales y debajo la nada. La nada. Porque al fútbol regional hay que quererlo. Al fútbol regional hay que darle de comer. Al fútbol regional hay que ayudarlo a que sobreviva y a que, como el Club Deportivo Gallur, queridos, se haga centenario. ¡Hala, coloraos! Es de todos el libro, ¿eh? Es de todos vosotros.
Espera un momento. Bien, no tenía nada preparado, sí. Es que... Espera. Ya sabía yo que iba a Que no os asustéis. Ahora, no, estos son los créditos. Los títulos de crédito. No, es importante porque yo que he venido muy pronto, que me gusta siempre... Yo cuando voy a los estadios, en la Romareda, mi profesor me dice, ya ha venido Paco, se puede entrar. Siempre abro los estadios y siempre los cierro. Mi cachondeo siempre, por ahí hay compañeros de prensa que lo saben, que digo que sí, que yo pongo las redes, pongo los 4 banderines en los córneres y le pongo los aspersores y luego cierro la luz. Bueno, he venido pronto y habéis empezado a venir en aluvión, todos. De hecho, yo creo que hay gente a la que no he podido saludar y que seguro que está porque me advertisteis que veníais. Ahora os saludaré. He contabilizado en la lista, a ver si puedo, cosas de la edad. Aquí estamos reunidos más de 110 futbolistas de todas las épocas. Más de 110. Me ha faltado mi tío, Faustino Gracia Barrachina, de Gallur, residente en Vitoria, han venido mis primos. Va para 94, hubiera sido el más veterano de los que viven, que jugó a fútbol en los años 40. Hay una foto deliciosa suya en el libro, y principio de los 50 hasta que se marchó. De los años 50 está Basilio Ibáñez, que lo he visto levantarse ahí. Digo porque os vayáis poniendo, seguro que quiero que todos sepáis que estáis, al menos, para buscaros, ¿no? Está Basilio Ibáñez, está Antonio Bello, estaba por ahí. Ricardo Fatas me ha llamado su hijo, que estará por ahí, que se nos ha puesto malito ayer, está citado en la charla del próximo martes. Un abrazo para Ricardo, espero que sea algo pasajero. Se nos ha convertido en el más mayor de edad hoy Georgino Arnillas, que ha venido de Casetas con su hija y con su nieta. De los años 60, pues está Pedro Moros, Mariano Cortés, José Zaldívar, Lorenzo Zaraya. A ver, si me dejo alguno, no quiero que me trituréis, porque seguro que habéis venido alguno que yo no tengo controlado en la lista, pero lo que yo tenía en casa es esto. Ángel Ortiz está por ahí, Ignacio Echegoyen, Pedro Espinosa, Javier Echegoyen Bardenas, que lo he saludado, ha venido desde Sádava. Agradezco infinitamente a la gente que habéis venido desde todos los sitios, ahora iré con eso. Julián Angulo, que jugó en el Gallur de Sádava, bajaba de Sádava con Bardenas, y ha venido de Barcelona. Ha venido de Barcelona por estar hoy aquí. Isidro Frago, de Magallón, está por ahí, tiene una historia deliciosa en el libro. Jesús Sagarra ha venido de Santander, de Magallón también, ha venido desde Santander por estar con nosotros y juntarse con su gente. Aurelio Becerril, gallurano, ha venido desde La Coruña. Ya no te puedes ir más lejos, Aurelio. Ya ahí Finisterre, se acaba la tierra. Alfredo Estela, por supuesto. Miguel Borao lo he saludado. Espero que esté Chisquín Salvatierra, me dijo que vendría, no lo he visto. José López Bigotes, aunque ya no lleva el bigote, siempre será Bigotes. Manuel Iturbide, el goleador del ascenso mítico del año 71. Jesús Escuín, que estaba en Cádiz y ha venido con Pili también por estar con nosotros. Lorenzo Ramiro, de Boquiñeni, casado en Gallur, este es de los apellidos que os decía. Jesús Tachini de Gea, no lo he visto, pero espero que esté. Jesús Urdiola, Raúl Cervantes, Pedro Jiménez, mi pariente. Manolo Ferrer venía también desde Barcelona, otro apellido instaurado en Gallur a través del fútbol. Fernando Egea, de Casetas. Antonio Soriano, importantísimo. Carlos Arambillet, que luego lo saludaré, lo he visto pero no lo he saludado. Félix Pérez Aguerri, navarro de Milagro, que jugó en el Gallur regional, el ascenso mítico a la regional preferente, y poquicos meses después lo veíamos jugar con el Zaragoza y se nos caía la baba a los críos. ¿Cómo podía ser que uno del Gallur estuviera jugando en el Zaragoza en primera división? Pues sí, Félix Pérez Aguerri fue ese protagonista. Jesús Noa Borecu, lo veo ahí. Te tengo que saludar, Jesús, que no nos ha dado tiempo. Una figura importante de aquel equipo. Fernando Vallés, grandísimo. Julián Avinzano, Agapito Cabanillas, Jesús Villuendas, que ha venido también. Antonio Caldevila, Miguel Díaz, Fernando Aguerri, Mauricio Espeleta, portero, me ha saludado, de Mayén, ha venido también en Sportceso por estar con nosotros. Javier Bozal Poncholo, de Gea, también ha bajado. Tenemos a Jesús Calavia, Arturo Navascués. Yo no sé si al final Pepe Larraza ha venido, me dijo que trataría de venir. Ángel Gregorio García lo mismo, Julián Bor, que lo veo por ahí, Andrés Rosagaray,
Fidel Asín, José Luis Zalaya, de los años 80, Julio Abad, José Luis Redrado, que lo he visto desde arriba aunque no lo he saludado, Jesús Lalmolda, José Antonio Navarro Lizondo, alcalde de Sádaba hoy y que fue futbolista del Club Deportivo Gallur en tiempos en los que entrenamos juntos, aunque él es un poco más mayor, Donato Revuelta, José Carlos Alfonso, mi quinto Juanjo Zalaya, Daniel Borao, otro de los que, a este no es que lo hubiéramos jugado, es que algunos jugamos con él, y al rato estaba jugando en el Zaragoza, y decías, joder, ¿cómo es esto, no? Y decías, si el bueno era yo, ¿cómo ha llegado Daniel Borao? Pues no. En fin, era una coña porque Daniel mereció en su carrera seguramente mucho más de lo que le dio el fútbol. Está Jesús Jericó, Santiago Sierra Borao, José Manuel López, Manuel Ortega, hijo, Juan Carlos Estela, Jesús Iso de Tauste me dijo que iba a pasar también, Francisco Rodríguez Padilla, más apellidos que el fútbol ha dejado en Gallur, ha venido desde Tarragona, Luis Manuel Aguerri, Carlos Bricat Crispín, que está con él al punto de la mañana, este de los madrugadores, que ha bajado desde las 5 villas, Edu García de Ceca, José Díaz, Pascual Agoiz, mayenero instaurado en Gallur también, Francisco Sierrapina, Alejandro Mateo, José Luis Borgoñón, compañero, quinto, Gallur, Egea, Bardenas, ahí el triángulo de las Bermudas, Javier Nogués Borja me dijo que iba a bajar también. En fin, digo que si me dejo alguno no me echéis los galgos porque he estado haciendo esto y es una auténtica burrada. De los años, Rafa Salas, lo he visto, mi amigo Rafa Salas, también por ahí importantísimo, por su padre, también importante, crucial en el renacer del Gallur en los años 50. De los años 90, José Antonio Borao, David Suescun, Javier Borao, Jorge Cuartero de Frescano, Juanito Mateo, Santi Navarro, Héctor Moros, Luis Mi Cortés también, José Manuel Garde, Mariano Moros, en muchos casos figuras como futbolistas y como presidentes, que eso en los pueblos también se da mucho. Bueno, el caso de Javier Boraya es a ver quién le iguala. Este era jugador y presidente a la vez. Si alguien encuentra algo parecido, que me lo diga, digo en Aragón. Pedro Antonio Pasamar me dijo que bajaría de diciembre, no sé si ha venido. Del siglo XXI ya, pues los Jesús Gracia, Toño Cajidos, Héctor Torres, Miguel Navarro, Jaime Navarro, el presidente actual, Javier Pardo, Pepe Martínez, lo he visto, Salvador Navarro también, Joan Negrutiu, Edu Aguilar, impresionante. Antes citaban los autocares Carcas y autocares Asensio. Autocares Asensio es... teníamos dos empresas de autocares y Asensio tenía el matiz relevante de que durante mucho tiempo Eduardo, el abuelo de Edu, llevó al Real Zaragoza. Esa es una de las cosas preciosas. O sea, yo vivía en una casa en Gallur donde los viernes, cuando Eduardo venía a dormir a casa, dejaba el autobús ahí. Y yo me asomaba al balcón y veía ese autobús que se iba a llevar al día siguiente a los zaragoyos a jugar a Valencia, a San Sebastián, a donde tocara. Y claro, eso para un chico de Gallur era un auténtico privilegio. Voy acabando, ¿eh? Luis Aznar, Edu Aguilar, Jorge Gracia... Ya. Víctor Sáez Fuertes está por ahí también, sí. Ahora voy a empezar a escuchar. Como cuando se piden las canciones, ¿no? Toca Hotel California. Pedir que yo toco. Entrenadores está Basilio Ibáñez, que sigue de pie, está en forma. Georgino Arnillas, la familia Ortega, nombre de Manolo. Está María Pilar Arteaga, la hija de Manuel Arteaga, que es santo y seña de la historia de Gallur. Está en 3 etapas, 3 ascensos. En sus 3 etapas tiene Arteaga. No va a haber nadie que lo iguale, yo creo, en los próximos 100 años. Javier Nogués, José Díaz, Pascual Agoiz, Juanito Mateo, Francisco Rodríguez, Sergio Nogués Suclá, Sergio Tabernero, que lo he visto, Luis Aznar, Javier Calzón, el actual entrenador, José Asín. Tenemos presidentes, la familia Spuni, la familia Sancho, la familia Zaldívar, la familia Ibáñez Carcas, han venido los 4 hijos, la familia Ortega, la familia Borao, han venido 3 de los 4 hijos, Borao Crespo,
la familia Bueno Velilla, está Juan Antonio, José Antonio Echegoyen Angoy, Juan Carlos Estela, Fernando Aguerri, Luis Álvaro Lostao, Mariano Moros, Javi Borao, Eduardo Aguilar Asensio, Jaime Navarro, también José Asín, en la figura de presidente, directivos y colaboradores, José Blas Colaera, mi padre Honorio Jiménez, Ramón Malón, Carlos Pascual Villanueva, José Luis Antolín, José Antonio Echegoyen, Fernando Aguerri, Jesús Navascués, José Mari Sancho Tormes, Javier Ramas, Miguel Ángel Casado, Fermín Saez, Luis Miguel Nonay, que es actual directivo, y luego pues una serie de gentes. Estoy dejando para el final, no ha seguido el protocolo, ¿no? Bueno, es un poco agradecer muchísimo la presencia, y lo he dejado para el final para que quede, ¿no? Este es un acto en el que, además de las autoridades de índole política, que siempre tienen que estar porque el orden establecido en la democracia es este, o sea, es algo fundamental y algo de lo que podemos presumir. La historia de los 100 años nos lleva a ver que en España, en nuestra zona especialmente, fue muy convulsa. Estamos viviendo unos años magníficos políticamente y tenemos que tratar también de cuidarlo eso tanto como el asunto del fútbol, ¿no? Pues agradecer muchísimo a instancias del Ayuntamiento la presencia de miembros de la delegación del Gobierno, de la Diputación Provincial de Zaragoza. Tenemos representación de la Real Federación Española de Fútbol, en la figura de Eduardo Andrés. Tenemos representación de la Real Federación, desde el año 22, que adquirió también el mismo rango con el centenario, Real Federación Aragonesa de Fútbol. Ha venido Ángel Bona, que es el responsable de prensa, y Juan Quintana, que es el vicesecretario general. No es buen momento porque estamos en una fase de interinidad, un periodo electoral, por lo tanto, con quienes yo he trabajado en estos 2 años y pico no están. Los representa Juan Quintana, perfectamente representados y referenciados como pieza clave de ese libro que estáis teniendo en vuestras manos. Muchas de las cosas que vais a ver ahí son de los archivos de la Federación, que no son muchos, que es una pena, pero esa es una consecuencia también de lo que tenemos en España. La guerra civil hizo estragos en los archivos, también en la Federación, y en el modo de trabajar de los españoles del momento, que guardaban lo justico. Tenemos representación del Real Zaragoza, la figura de su director de Relaciones Institucionales, que es además mi amigo y mi compañero en Heraldo durante muchos años, Miguel Gay. Es que están todos. Está el presidente del Comité de Árbitros, Francisco Ramo. Para mí es un honor. O sea, la capacidad de respuesta que habéis tenido con esta invitación, os lo agradeceré siempre, por encima de otros muchos amigos personales que habéis querido estar conmigo en un día que es especial, extraordinario, no solo para mí, sino sobre todo para este pueblo que es Gallur. ¡Viva Gallur! Ahora ya sí, nos queda un ratico, lo tenía medido para esas cosas que tenemos que hablar y de juntarnos y de hablar con mucha gente que hace mucho que no nos vemos y que tenemos ganas de charlar y de saber qué ha sido de nuestras vidas. Gracias a todos por venir, de verdad, y por colaborar y estar presentes en esas casi 1000 páginas del libro del centenario del Club Deportivo Gallur. ¡Os quiero! Agradecer a todo el mundo, y lo único que les voy a agradecer a esta gran persona, es una gran persona. Yo no me canso de escucharle, pero a todos ustedes, gracias por hacer posible este libro, pero sobre todo una cosa que me ha resultado bastante importante: el silencio tan respetuoso que han estado escuchando al pueblo de Gallur y a todas sus gentes, a todas sus tradiciones. Y lo que nos ha dicho Paco, que nos ha emocionado muchísimo: mantengamos lo nuestro y sintámonos orgullosos de lo que somos. Gracias, y a disfrutar del día. Gracias. He cometido una omisión que no ha sido aposta. Esto lo digo, es un error mío. Pero yo creo que de los errores, una mancha de mora con otra de mora se quita. Ángel Aznar Paniagua, presidente del Real Zaragoza en los años 80, campeón de la Copa del Rey del 86 con el gol de Rubén Sosa al Barcelona. Ángel Aznar
seguramente si pusiéramos en una balanza a peso el porcentaje de importancia que tiene para la composición de los nombres y apellidos de todos los futbolistas que han jugado en 100 años en Gallur, estaría él. El reconocimiento para Ángel Aznar Paniagua, que también ha querido estar aquí. Pues a disfrutar del día, de esta celebración, a ese Club Deportivo Gallur por todo lo que habéis preparado hoy, que esperamos que respondamos ante todo esa Semana Cultural de la concejal de Cultura, Sara, de ese esfuerzo, y esperamos que tenga el mismo acogimiento. Y a Francisco, eres un grande, pero grande, grande, y sobre todo eres gallurano. Gracias y hasta siempre.